Bendiciones, queridos hermanos. Buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Soy su servidor en Cristo, Jared Hernández, para la gloria de nuestro Dios. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de seguir predicando la bendita palabra de Dios. Amén, hermanos. Estamos listos, estamos preparados. Aquí viene el alimento espiritual de esta tarde, de 2 a 3. Luego pues el pastor Ocaña de 3 a 4 y luego el pastor de Nicaragua de 4 a 5. Así es que va a haber comida abundante, queridos hermanos. Tema de esta preciosa tarde, queridos hermanos. Tema, hermanos, lo quiero anotar por aquí. Tema: la suficiencia de Cristo. El tema general de la conferencia El Mundo para Cristo. El tema que yo quiero compartirles, queridos hermanos: la suficiencia del Espíritu Santo en la creación, en las Escrituras, en el Hijo, en los apóstoles y en la iglesia. Vamos a desarrollar esos puntos. Espero que tome notas, papel y lápiz, que esté compartiendo con nosotros los textos bíblicos, y a la vez, queridos hermanos, que usted esté también compartiendo en las redes sociales, queridos hermanos. Así es que en este momento pues voy a dar un tiempo para que pues compartamos en las redes sociales, hermanos. Es bien importante que usted comparta. Es bien importante, queridos hermanos, que compartamos. Y bueno, vamos a empezar en este momento. Amados, ya estamos listos. Ya estamos preparados para recibir palabra de nuestro Dios, hermanos. Gracias por todo el que nos lleva en sus oraciones y que pues está siempre pendiente de poder compartir la bendita palabra de Dios con nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Ya vamos a leer el texto base, hermanos. Vamos a estar meditando en Juan 16, del 4 al 11. Juan 16, del 4 al 11. Amén. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Soy su servidor en Cristo, Jared Hernández, para servirle a Dios y a cada uno de ustedes. Gracias, queridos hermanos, por estar conectados en la conferencia El Mundo para Cristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bendiciones, queridos hermanos. Así es que aquí estamos ya listos. Estamos ya preparados, ya con Biblia en mano, ya dispuesto a compartir palabra de Dios. Ya cuando empecemos de lleno, pues esto va a ser de gran bendición para mi vida, para sus vidas, y sabemos de que Dios algo grande va a hacer en sus vidas, especialmente aquel que todavía no ha tenido el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos.
Así es que, qué bendición, amados, qué bendición que ya nos estemos conectando. Qué bendición que sea parte de este ministerio y que podamos nosotros llenarlos de la bendita palabra de nuestro Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Así es que, ¿listos, hermanos? Puede enviar su mensaje, puede compartir palabra de Dios en este momento. Así es que ya estamos compartiendo, ya estamos listos y vamos a ir directamente a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Tema de la conferencia, tema general, la suficiencia de Cristo, queridos hermanos. Tema que voy a compartir con ustedes, amados hermanos, la suficiencia del Espíritu Santo en la creación, la suficiencia del Espíritu Santo en las Escrituras, la suficiencia del Espíritu Santo en el Hijo, la suficiencia del Espíritu Santo en los apóstoles y en la iglesia. Vamos directamente a la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, queridos hermanos. Evangelio según San Juan 16 del 4 en adelante. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Y más, si me fuere, os enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Oramos. Bendito Dios y Padre celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Moisés y Dios nuestro. En esta hora me pongo en tus manos como un utensilio, como una vasija, como un instrumento para la gloria de tu nombre. Bendice esta hora que vamos a tener, Señor, de la exposición de tu palabra. Haz que pueda hablar, Señor, palabra de lo alto, palabra doctrinal bíblica, Señor. Te suplico, mi Dios, y me escondo detrás de la cruz de Cristo, para que sea Él el que manifieste su gloria, para que sea Él el exaltado, que no haya exaltación de hombres, sino que la exaltación sea siempre para nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Y en esta hora oramos por los otros dos pastores que van a estar exponiendo tu palabra. El pastor Ocaña, el pastor Calero, Señor, y también el día de mañana cerrará el pastor Johnny Franco y Galo Franco. En el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias, Señor, por tu bondad, por ser nuestro Dios, por estar pendiente de nosotros, por ser nuestro sanador, por ser nuestro libertador, nuestro redentor y salvador Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, es importante que nosotros escudriñemos totalmente la palabra de nuestro Dios. Si nosotros le prestamos atención al texto que hemos leído, queridos hermanos, el tema que tiene es la obra del Espíritu Santo. Y de eso vamos a enfocar la conferencia.
la suficiencia del Espíritu Santo. En Él estamos completos. Y podemos notar, amados hermanos, que en este texto que hemos leído se manifiesta la Trinidad. Dice la palabra, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Ahí está hablando del Hijo. Pero ahora voy al que me envió. Ahí está hablando del Padre. Y ninguno de vosotros me ha preguntado a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones, los corazones de los apóstoles. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Aquí está haciéndose presente el Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Vemos, amados hermanos, que en este texto se manifiesta la Trinidad. Y por eso, queridos hermanos, no vamos a dejar de obviar y hablar acerca de la Trinidad de Dios manifestada en la suficiencia de Dios. Y como la suficiencia de Dios es trino Dios, la suficiencia de Dios se manifiesta. Bendiciones, Socorro Artola, Dios le bendiga. La suficiencia de Dios se manifiesta como Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero la suficiencia se manifiesta, la suficiencia del Padre, la suficiencia del Hijo, la suficiencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, no vamos a dejar de entrar al tema acerca de la deidad de Dios, la deidad de Jesucristo y la deidad del Espíritu Santo. La deidad, amados hermanos, es la naturaleza divina, los atributos divinos que posee Dios, es decir, su esencia sagrada y sobrehumana. Es un concepto central para comprender a Dios como un ser trascendental, digno de adoración, que lo diferencia de todo, querido hermano. Él es digno de adoración. La deidad es la esencia misma de Dios, que hace que sea Dios una cualidad intrínseca que lo define como un ser espiritual. Amén. Por lo tanto, la deidad de Dios incluye atributos como la eternidad, la omnipotencia, la omnisciencia, la presencia, la omnipresencia, las características exclusivas de un ser divino, de un ser inmaterial, de un ser sobrenatural, en el cual la deidad de Jesús, la deidad del Padre y la deidad del Hijo, queridos hermanos, lo distingue, amados hermanos, de lo físico, de lo humano, posicionando en un plano trascendental e inmaterial y espiritual. Por lo tanto, amados hermanos, buenas tardes, Rosa Tepuri González, Dios le bendiga, querida hermana. Por lo tanto, la deidad de Dios es el ser divino y sus cualidades propias, de lo que se convierte en objetivo de ¿qué? De fe y de adoración. Por lo tanto, en esta preciosa tarde, como les he mencionado, el tema que yo quiero compartir es la suficiencia de Cristo en la creación, en las Escrituras, en el Hijo y en los apóstoles y la Iglesia. Por lo tanto, según la Biblia,
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad junto al Padre y al Hijo. Una persona invisible de Dios, comparable a un viento o aliento. En el principio dice que Dios dio el soplo de vida, el Espíritu Santo soplando y dándole espíritu al hombre cuando fue hecho del barro. Y en hebreo se traduce como ruah y en griego como pneuma. Su misión es revelar la verdad. Por eso en el texto que hemos leído dice la bendita palabra de Dios que Él dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros como cristianos estamos como pastores en el púlpito, usted como miembro de una iglesia, porque el Espíritu Santo lo ha convencido que Cristo vino a esta tierra, tuvo un nacimiento virginal por medio de María, tuvo una vida entre los hombres, como dice Juan 1:1, vivió entre los hombres, fue crucificado en la cruz del Calvario, fue muerto, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Eso es lo que Dios nos revela por medio del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo nos da la capacidad para poder nosotros que en nuestro corazón se revele a Cristo como nuestro Redentor en nuestro corazón. Por eso hay una palabra que dice, lo vamos a ir buscando. Hay una palabra que dice que desde nuestro interior damos testimonio que somos hijos de Dios y decimos Abba Padre. Entonces Romanos 8:16 dice la palabra de Dios. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si nos vamos al 17, y dice que por eso nosotros decimos Abba Padre. Por lo tanto, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Por eso somos hermanos en Cristo. Sandra Vázquez, Dios le bendiga. Pastor Manuel Calero, Dios le bendiga. El bate, bueno. Entonces, coherederos juntamente con Cristo. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: por lo tal, dice, la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que ve no es esperanza. Por lo tanto, amados hermanos, maravillosa es la palabra. Entonces, cuando hablamos de que Dios es digno de adoración, podemos ver que en el cristianismo la deidad se refiere a la divinidad de Dios, incluyendo la doctrina de la Trinidad del Padre, del Hijo. Entonces, amados hermanos, la suficiencia del Espíritu Santo se manifiesta, número 1, en la creación, número 2, en la Escritura, número 3, en el Hijo, número 4, en los apóstoles y la iglesia. Ya terminamos el sermón, pero no, es broma, hermano. Según la Biblia, el Espíritu Santo, como les había dicho, es la tercera persona
y el Espíritu Santo es el que ha capacitado por medio de la palabra. Ahorita vamos en el punto, la suficiencia del Espíritu Santo en la creación. En el principio, Génesis 1:2, se dio el verbo, se dio la palabra se hizo verbo, y el verbo fue escrito en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en el cual todo abarca la presentación del Antiguo Testamento a Jesús, profecía que iba a venir en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento la vida de Jesús cumpliéndose el Antiguo Testamento y mostrando, ratificando, sellando, respaldando el Antiguo Testamento en el Nuevo, yendo Cristo a la cruz del Calvario. Por lo tanto, queridos hermanos, el Espíritu Santo es la esencia que Dios mostró, que el Espíritu Santo es uno de las personas o personalidad de la Trinidad creador. En el Nuevo Testamento Pneuma aparece 105 veces, en los 4 evangelios canónimos, 69 veces en los Hechos de los Apóstoles, 161 veces en las epístolas paulinas y 50 veces en otros textos bíblicos. Por lo tanto, queridos hermanos, el Espíritu Santo está presente en toda la creación. El Espíritu Santo está presente en la creación, en las Escrituras, en el Hijo y en los apóstoles y en la iglesia. Y esas manifestaciones hace que el creyente, las manifestaciones la esencia solo del Espíritu Santo muestra el espíritu de temor. El hombre tiene un espíritu de temor porque el Espíritu Santo lo da. Tiene un espíritu de sabiduría porque el Espíritu Santo lo da. Un espíritu de entendimiento de las Escrituras porque el Espíritu le da. Un espíritu de consejo porque el Espíritu lo da. Y Pablo le da el consejo a Timoteo, y allí muestra el Espíritu Santo el de consejo, un espíritu de piedad, de amor, un amor que va más allá del amor, un amor fraternal, un amor más profundo que solo Dios puede mostrarlos. Un espíritu de fortaleza en las pruebas, un espíritu de ciencia cuando nosotros somos probados por espíritus que no provienen de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo también tiene muchos títulos. En Juan 16:7 aparece como el Espíritu Consolador, pero también en la misma Biblia aparece como Espíritu de verdad, Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, Espíritu de Cristo, Espíritu de adopción, Espíritu de sabiduría y revelación. Y además de eso, el Espíritu Santo muestra los dones, y esos dones son palabra de sabiduría. Dice Primera de Corintios 12 del 8 al 10. Primera de Corintios 12, 8 al 10. ¿Y qué dice la palabra? Son enumerados los dones del Espíritu Santo: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de fe, don de sanidad, don de operación de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritu, diversas clases de lengua e interpretaciones de lengua, queridos hermanos. Y además, estos dones, ¿para qué son?
para edificación de la iglesia y se distribuyen según el beneplácito del Señor, según la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo, para beneficio de toda la iglesia, amados hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos de saber, además de eso, que además de los dones están los frutos espirituales. Gálatas 5, 22, 23. Fruto del Espíritu se manifiesta, querido hermano, eso en el creyente. En el creyente deben de estar los frutos del Espíritu. Y esas son las evidencias tangibles que se nos nota a cada creyente que somos de Cristo. Se nota el amor, se nota el gozo, se nota la paz, la paciencia, la mansedumbre. Y esos frutos, queridos hermanos, me gozo cuando veo esos frutos en el grupo de pastores del ministerio El Mundo para Cristo. Cuando veo esos frutos en los hermanos que con mucho amor están conectados y le están dando ánimo a cada pastor. Y sabemos, queridos hermanos, que eso no lo hace nadie más que el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque Él da esa convicción para que nosotros seamos convencidos por Él de justicia, por Él de juicio, y cuando no éramos cristianos, convencidos de pecado, queridos hermanos. Por lo tanto, existe una conexión directa del Espíritu Santo como creador en el Antiguo Testamento, como el respaldador del Hijo en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan el texto que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, queridos hermanos. Allí hizo presencia el Espíritu Santo, cumpliéndose la profecía de Joel 2:28 al 32. También se hizo presente en el principio, donde los 12 apóstoles y los 120 estaban unánimes juntos. Joel 2:28, 32. Esa afirmación enlaza y abraza y conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y podemos ver, amados hermanos, que Dios se hace presente en toda la esfera de la historia de la humanidad. Por lo tanto, amado hermano, es importante saber que Dios se manifiesta y es suficiente en la creación. Reside en Él su fuerza, su poder modelador en todo lo que existe. Dígame usted si usted podría separar el agua de los mares con el agua de los ríos, el agua de los mares con tierra firme. Claro que no. Solo el poder de la palabra del Padre y del Hijo y la fuerza, el poder creador del Espíritu Santo, dotando no solo a nuestra tierra, sino que a todo el universo, a todo el cosmos, dando vida, dando belleza, dotando de todas las cualidades en esta tierra, manifestando la gloria del Padre y del Hijo por su palabra declarada. Y allí vemos la suficiencia del Espíritu Santo en la creación, que es un papel indispensable
en la creación para dar vida, orden, belleza a todas las obras de Dios, las plantas. Miren, hay animalitos que son preciosos. Hay flores, hay plantas medicinales. Todo lo creó Dios por medio del Espíritu Santo, que Él era suficiente en la creación. Ahí hay una plantita que me nace en cualquier lado aquí donde yo vivo, donde está la iglesia. Se llama espinoso, se me olvida el nombre, pero hay otra también que se llama pata de gallina. Ese sirve para los riñones, para el colesterol. Dios creó todo eso, hermano. Él hizo ese diseño de cada planta medicinal, hasta las plantas venenosas, Él las hizo. Y esa es la evidencia y de la eficacia del ADN de Dios en la creación, mostrando su poder y gloria. Por eso Génesis 1:2 dice: hagamos. Dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. ¿Y quién estaba creando? El Espíritu Santo, con su poder modelador, modelando toda la belleza del universo, en el cual estaba todo en caos. La mano de Dios manifestada por el Espíritu Santo. La Biblia en Lucas 1:20, queridos hermanos, Lucas 11:20, dice la bendita palabra de Dios. Lucas 11:20 dice: mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Vamos ahora a Mateo 12:28. Mateo 12:28. Dice la palabra de Dios, Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, queridos hermanos. De manera figurada podemos ver la mano de Dios creando, usando al Espíritu Santo para la creación. Una forma increíble, una forma eficiente, un diseño inteligente que sobrepasa todo pensamiento, que sobrepasa, queridos hermanos, cualquier poder que puedan creer existir en esta tierra. No se compara al poder de Dios. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de sus manos. La gloria cuentan la gloria, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Podemos ver, queridos hermanos, la sabiduría de Dios, como Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y dice el versículo 2, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, sin orden. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Este es el principio de la creación. Y la iglesia en Corinto estaba totalmente anonadada por problemas que se estaban dando de desorden de los dones del Espíritu Santo. Particularmente el tema de hablar en lenguas estaba siendo objetivo de abuso y mal uso. Por lo tanto, el apóstol Pablo escribió al menos 2 cartas principales a la iglesia de los Corintios a fin de proveer consejo y exhortación. La primera epístola
a lo largo de 3 capítulos mencionaba la importancia del uso de los dones, pero lo más importante es en 1 Corintios 14:40, donde vemos que así como la tierra estaba desordenada, estaba vacía, vemos que Dios dice por medio del apóstol Pablo en 1 Corintios 14:40 que todo se haga decentemente y con orden. Y al abordar la caótica situación de Corintio comparada con la caótica situación cuando el Espíritu Santo ordenó la tierra, podemos ver también, hermano, que Dios no es autor de confusión, sino que de orden, queridos hermanos. El desorden, el caos que había en la creación, el Espíritu Santo, por medio de la palabra, queridos hermanos, de Dios, fue ordenada, creada y puesto todo en su lugar de una manera maravillosa. Y ahí podemos ver cómo Dios manifiesta su poder y manifiesta, queridos hermanos, la deidad del Espíritu Santo y la suficiencia del Espíritu Santo para el acto creador, queridos hermanos. Por lo tanto, Él dijo en el versículo 1:3, dijo Dios, sea la luz, fue la luz. El poder de la creación se halla por mandato del Padre y el Hijo, queridos hermanos. Por lo tanto, así fue como en la creación la suficiencia del Espíritu Santo se activó por medio de la palabra, donde en el cielo estaba y decía, hagamos. ¿Quién estaba en el cielo? El Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo estaba creando, ordenando. Y así brotó, queridos hermanos, todo en la creación de la nada. El hombre no existía. Dice que de barro, tomó barro. Y de allí hizo al hombre. Por lo tanto, podemos ver, amados hermanos, cómo Dios dio el soplo de vida al hombre, puso de su Espíritu Santo y nos hizo a imagen de Dios, nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo. Amén, hermanos. Por lo tanto, Dios muestra la suficiencia en la creación, pero también Dios muestra, queridos hermanos, la suficiencia en las Escrituras. Una conexión entre las Escrituras, la suficiencia de Dios en la creación, palabra hablada, palabra escrita en el Antiguo Testamento, palabra hablada, palabra escrita en el Nuevo Testamento, donde se habló de Cristo y esa palabra, ese verbo se hizo carne y ese verbo habitó entre nosotros y esa palabra fue escrita. Y por lo tanto, amados hermanos, como segundo punto, la suficiencia del Espíritu Santo en la Escritura. Palabra expresada desde lo alto, la Escritura plasmada en la santa palabra de Dios, en la Biblia que hoy tenemos, el Espíritu Santo plenamente manifestándose sobre hombres fieles. Por eso dice 1 Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil, la cual es la misma, contiene todo lo necesario, contiene fe, salvación, santificación, el Espíritu Santo, el testimonio interno de Dios, el enlace entre el Padre
para que la palabra de Dios sea suficiente, queridos hermanos, cuando nosotros la leemos, donde ahí encontramos fe, salvación, redención, santificación, y podemos por medio de la suficiencia de la Escritura glorificar a Dios. Nos da los parámetros para poder vivir una vida agradando a Dios, una vida piadosa, una vida sin hipocresías. Amén, hermanos. O sea, una vida limpia. Nosotros podemos decir que somos grandes creyentes, pero no testificamos con nuestros actos, no decimos nada. A veces hay gente que dice, como el pastor Jared no quisiera hacer, porque estamos dando mal testimonio. Estamos dando mal testimonio. Debemos de aprender acerca de esa palabra, las Escrituras que nos dejó el Señor, que son capaces de instruir, reprender, corregir, equipar a la persona en toda buena obra. Por eso, 2 Timoteo 3:16, la parte B, dice que es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén, hermanos. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está de acuerdo? Claro, hermanos, debemos de estar de acuerdo, porque les estoy mostrando textos bíblicos. Y Dios muestra la revelación de Dios en las Escrituras a través de la inspiración divina por medio del Espíritu Santo. La Escritura revela la Escritura revela el carácter de Dios y la naturaleza del hombre. Dos cosas: el carácter de Dios, la naturaleza de ti, de mí, de todos los humanos, y forma una relación. Y cómo formar una relación con Él, cómo poder restablecer esa armonía, esa conexión, ese listón que ha sido cortado entre Dios y los hombres. Dios nos muestra por las Escrituras cómo podemos restablecer nuestra comunión con Él. Dice la palabra de Dios que no hay, dice, lo vamos a ir buscando el texto, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Vamos a ir buscando ese texto. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 5. Porque no hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios, dice. Un solo Dios, no son tres dioses. Un solo Dios, la Trinidad, la deidad. Un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Amén, hermana Hilda. Amén, ya y amén. Sandra Vázquez, amén. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, debemos de ver que la palabra nos enseña y nos redarguye y nos da nos une esa cortadura que hay entre el hombre y Dios para restablecer la comunión, queridos hermanos. Por lo tanto, el Espíritu Santo es suficiente en las Escrituras. ¿Para qué? Para completar, queridos hermanos, para dar testimonio convincente a la mente y al corazón del creyente, permitiendo reconocer la verdad y autoridad de la palabra de Dios. Es la única autoridad en este mundo. Es nuestra autoridad de fe y práctica. La verdad, la palabra de Dios. Para los mormones, la verdad de ellos es el libro mormón. Para los testigos de Jehová, el libro de ellos es la traducción del Nuevo Mundo.
Para el Islam, la máxima verdad de ellos es el Corán. Para Buda tienen sus libros. O sea, pero para nosotros es la bendita escritura, la bendita palabra de Dios. La Biblia es nuestra máxima expresión de Dios plasmada en letras por inspiración de hombres de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 3:6, toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura es suficiente. La revelación del Espíritu Santo, unas traducciones humanas para complementar la palabra de Dios, entendiendo, amados hermanos, que esos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo como pilares de la traducción y la escritura de las Santas Escrituras, para que nosotros podamos vivir una vida espiritual como creyentes de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Así es que, amados hermanos, no necesitamos nada más que las Escrituras para conocer a Dios y el seguir el camino. Hay caminos que al hombre le parecen rectos y su final es camino de muerte. Así dice la palabra. Hay caminos que al hombre le parecen rectos y su final es camino de muerte, queridos hermanos. Amén. Proverbios 14:2. Eso pasa. Todos creen que están en la verdad, pero la única verdad es la palabra de Dios. La única verdad, queridos hermanos, es la suficiencia de la Escritura. Esa es la verdad. Juan 17 dice, santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:36 dice la bendita palabra de Dios, y seréis verdaderamente libres cuando el Hijo os libertare. Juan 8:32, Juan 8:36. Bendiciones, Pastor Johnny Franco. Bendiciones, querido pastor. Hilda López, Dios le bendiga. Gracias por ese amén, porque me hace y me huele a que está de acuerdo con lo que se está exponiendo en este momento. Acabamos de ver la suficiencia del Espíritu Santo en la creación. Hoy estamos la suficiencia del Espíritu Santo ¿en qué? En las Escrituras. Por lo tanto, amados hermanos, podemos ver que el Espíritu Santo da testimonio en la mente del creyente. Pastor Agustín Caña, buenas tardes. Dios le bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya le vamos a dar el tiempo exacto, porque el jefe por ahí está midiéndonos con un cronómetro. Está milimétrico ahora. Y qué mensaje más poderoso que estuvo predicando en la plantación de iglesias. Dios le bendiga, pastor. Para mí es una gran bendición escucharlo y aprender de lo que Dios pone en su corazón. Ya el pastor Galo creo que ya está subiendo más de nivel, ya va llegando a... No, mejor no digo, porque podemos alborotar, darle fuego al cañal, o alborotar el panal, como dice, y se nos van a poner pupulucos, como dicen todos. Yo pues no usaba esa palabra, pero la busqué ahora y pues creo que es muy buena para poder estar maravilloso compartiendo palabra de Dios. El pastor Galo me dice que usted no se ríe. Es que ya nací serio, pero pues lo único que como que la seriedad nos da más, no sé, nos hace ver mejor, y lo guapo mucho mejor, queridos hermanos. Pero pues allí no le ganamos a los pastores del Ministerio del Mundo para Cristo, especialmente al pastor Galo, que es el más guapo de todos. Es como el chaparrito Schwarzenegger,
que dice que le duele la cara de ser tan guapo, que lo acusan mucho las damas al chaparrito Schwarzenegger. Bueno, así es el pastor Galo, a veces tiene que predicar se tiene que poner una bolsa en la cara y solo destaparle a la bolsa de papel los ojitos, porque no, es tremendo. Pero bueno, bendito sea el Señor, que tenemos amor, alegría, gozo de saber que tenemos a un Dios de poder, hermano. Amén, hermano. Tenemos a un Dios maravilloso. Tenemos a un Dios grande, queridos hermanos. La doctrina de la suficiencia de la Escritura, un principio fundamental en la fe cristiana. Decir que las Escrituras son suficientes significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para ser equipados para una vida de fe y servicio. Y para poder, hermano, tener una vida de fe y servicio, Santiago 2:14 al 17 nos muestra y nos dice que la fe sin obra es muerta. Tú no puedes decir que eres cristiano, querido hermano, si no le das la mano al necesitado. La fe debe ir de la mano con las obras. Me acuerdo, hermano, que un diácono me decía a mí cuando estaba en mis primicias: hermano Jared, vamos a visitar a los enfermos. Pero él me decía: hay que llevarle alcohol, hay que llevarle algodón, hay que llevarle dioxógeno, hay que llevarle pastillas de sulfatiazol, hay que llevarle cosas al enfermo. Y también me decía: hoy vamos a ir donde unos hermanos pobres, hay que llevarle frijol, maíz. Qué bueno es, hermano, que nuestra fe no sea muerta, que mostremos nuestra fe por medio de las obras. Dice Santiago 2:14: hermanos míos, ¿qué os aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciarlo, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿y qué aprovecha? Amén, hermano. ¿Qué aprovecha? Nada. Entonces, ¿a dónde estamos? Dice el pastor Galo que para hoy, para la conferencia, ya entró mucho, como $10,000 a caja el Ministerio del Mundo para Cristo, porque los pastores, los hermanos, están haciendo su fe, no está muerta, sino que están haciendo obras. No, broma, pastor, todavía no ha caído ni un centavo partido a la mitad, pero Dios va a tocar el corazón, queridos hermanos, porque es necesario que nuestra fe la mostremos con un plato de comida. Hay una iglesia que aquí en El Salvador que se llama Pan y Chocolate. En la tarde, a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, llevan un desayuno con chocolate a la gente. Esa es fe con obra. Entonces, amados hermanos, si tenemos la fe con obras, las Escrituras nos van a enseñar que esa fe es una fe que en realidad va pegada con las obras, y podemos, queridos hermanos, ver que Dios manifiesta ese poder, que Él nos ha elegido, Él nos ha salvado, queridos hermanos, por los méritos de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. No solo era una broma, pastor. Nadie está pidiendo, solo es parte de las ilustraciones de la fe sin obra. Ningún otro escrito es necesario para entender las buenas obras. Ningún otro escrito requiere algo para equiparlos para una vida en fe. Ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento no nos deja de enseñar que la fe debe de manifestarse. Por lo tanto,
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Según de Timoteo 3:16, versículo 17. Al fin de que el hombre, oiga bien, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si la escritura es inspirada por Dios, entonces no es inspirada por hombres, aunque fue escrita por hombres. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, queridos hermanos. Nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ningún escrito humano es suficiente. Solamente la suficiencia la podemos hallar en la Escritura. Por lo tanto, el apóstol Pablo declara que las Escrituras te pueden hacer sabio para salvación por fe, que es en Cristo Jesús, amado hermano. Por lo tanto, la suficiencia del Espíritu Santo de las Escrituras, queridos hermanos, nos lleva a mencionar la suficiencia, amados hermanos, la suficiencia de el Hijo, la suficiencia del Espíritu Santo en Jesús. Se manifiesta porque el Espíritu Santo fue el que guió en la misión redentora al Hijo unigénito. Oiga bien, lo santificó, lo llenó de gracia para que pudiera cumplir su propósito divino como redentor. Era el Espíritu Santo por el cual la humanidad de Cristo fue santificada, guiada, capacitada para llevar a cabo la salvación del mundo y para ser hijo unigénito, tal como lo atestigua la Biblia en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Lucas 22:33, Lucas 23:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo, como agente que capacita al Hijo, siendo Él ya el Verbo hecho carne, siendo capacitado, dirigido, guiado por el Espíritu Santo en el ministerio terrenal de Jesucristo, testificando a Cristo, el Espíritu Santo dando testimonio del Hijo, que Él es Dios, como se menciona en la experiencia de los discípulos con Pedro y Marta, donde se da el caso de la resurrección de Lázaro. La unidad en acción siempre del Espíritu Santo suficiente en el Hijo, conjuntamente actuando como en la creación el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se movía sobre la tierra, y ahora no, el Padre, el Espíritu Santo moviéndose para dar dirección al Hijo en esta tierra, en lo terrenal. Cristo moviéndose como el Cordero de Dios, y en la creación el Espíritu Santo moviéndose en la creación, queridos hermanos. Por lo tanto, les recuerdo el texto que leímos, Juan 14:26, que dice la palabra del Señor. Juan 14:26. Juan 14,
26. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Juan 14, 26, queridos hermanos. Por lo tanto, podemos ver, amado hermano, que la suficiencia del Hijo se mostró, que en todo momento fue respaldado por el poder del Espíritu Santo, manifestándose como direccional y como debería de llevar objetivamente su ministerio nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver la suficiencia, queridos hermanos, del Espíritu Santo en el Hijo, pero también podemos ver la suficiencia del Espíritu Santo en los apóstoles. Y nos podemos ir, queridos hermanos, a Hechos 2:4, donde el poder del Espíritu Santo se manifestó, queridos hermanos, en la vida de los 120, y en esta preciosa tarde se puede manifestar en tu vida, en tu necesidad, se puede manifestar, queridos hermanos, en la enfermedad, en el problema financiero. No estamos hablando de doctrina de la prosperidad tampoco, sino que Dios puede resolver cualquier situación, en cualquier circunstancia en que tú te encuentres, amados hermanos. Por eso Hechos 2:1 al 13 habla de la llenura en el día de Pentecostés. El momento justo en que Dios capacita a los apóstoles para que puedan ir y predicar el evangelio a todas las naciones, como Él lo había dicho en Hechos 1:8, donde dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigo en Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Medita en esto, querido hermano. Sabemos que Hechos 2:14 al 47, pero testifica de Jesucristo, enseña al pueblo a obtener salvación, enseña al pueblo, queridos hermanos, el camino hacia cómo pueden alcanzar salvación y vida eterna, y cómo el amor de Dios se manifestó en ellos, que a pesar de que los judíos crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, y por medio de la primera predicación en Hechos 2:14 al 47 al 39, querido hermano, Pedro predica ese poderoso mensaje, en cual, queridos hermanos, se convierten 3,000, y después de esa primicia, queridos hermanos, se manifiesta la iglesia que nace, llamada en ese tiempo la iglesia primitiva, que comienza desde el año 96 después de la muerte del apóstol Juan, hasta el año, querido hermano, 304, donde Constantino unifica las religiones de ese tiempo, porque había muchas religiones, y esa es la etapa de la iglesia primitiva, donde los apóstoles mueren y nacen los discípulos de los apóstoles, mueren los discípulos de los apóstoles y nacen los padres apologéticos, hasta llegar al año 300, queridos hermanos. Por lo cual, ¿cómo se inicia la iglesia? Con la predicación de Pedro, con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo se inicia la iglesia. Ahí se inicia la iglesia. En Hechos 2:42, el poderoso evangelio de Jesucristo es predicado.
la verdad es predicada y se cumple la palabra de Dios en Juan 8:32, donde dice: y seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertare. Ahí nace la iglesia. Ahí nace, queridos hermanos, la primicia de la iglesia. Y después de esa iglesia primitiva, que fue la de Jerusalén, pastoreada por uno de los grandes hombres de Dios, queridos hermanos, por Jacobo, el apóstol Pablo también funda la iglesia junto con Tito, junto con Timoteo. Él funda aproximadamente 15 a 20 iglesias que no se mencionan todas en la Biblia, pero en Apocalipsis se mencionan las 7 iglesias. Se menciona, querido hermano, la iglesia de Filipenses, la iglesia, las que funda el apóstol Pablo, la iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Colosas, la iglesia de Éfesos, la iglesia de Corintios, la iglesia de los Gálatas, y también llegamos y oímos la mención de las 7 iglesias en el Apocalipsis, donde se menciona Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, Laodicea, y hay otras iglesias que no son mencionadas, amados hermanos, que no están en la Biblia, que están en otros escritos no del canon bíblico, como la iglesia de Magnesia, la iglesia de Trayes, la iglesia de Milán, que la funda Bernabé, la iglesia de Roma. Y de esta manera, amados hermanos, vemos que la suficiencia del Espíritu Santo en la iglesia, la suficiencia del Espíritu Santo en los apóstoles, se manifiesta de una manera poderosa, y de ahí es cuando germina la iglesia y manifiesta el poder de lo alto para poder obrar en las iglesias nacientes. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Oramos. Padre, buen Dios, bendice tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te bendigo en esta hora. Siempre te suplico que uses a los pastores que van después, el pastor Ocaña, el pastor de Nicaragua. También, Señor, bendícelo grandemente. Úsalo para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Soy su servidor en Cristo, Jared Hernández. Dios les bendiga. Gracias por su comentario. Gracias por su apoyo. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es predicarle al Señor. Amén.